Bueno, se debe a de que la instancia constitucional, que es una instancia ajena a la que ha emitido esta sentencia condenatoria, ha identificado que en el adelanto de fallo se han dado arbitrariedades respecto a que únicamente con la lectura de un breve resumen de los considerandos del fallo y el resultado del juicio, es decir, imponer una sentencia condenatoria, no debió de haber ameritado la imposición inmediata de la ejecución de la pena. ¿A qué se debe que si la segunda sala constitucional dice que básicamente la prisión efectiva que recayó inmediatamente tras el adelanto de fallo de Ollantumala es errónea, no estaba debidamente motivada, aún a pesar de ello, Ollantumala permanezca en prisión? ¿A qué se debe? Bueno, se debe a de que la instancia constitucional, que es una instancia ajena a la que ha emitido esta sentencia condenatoria, ha identificado que en el adelanto de fallo se han dado arbitrariedades respecto a que únicamente con la lectura de un breve resumen de los considerandos del fallo y el resultado del juicio, es decir, imponer una sentencia condenatoria, no debió de haber ameritado la imposición inmediata de la ejecución de la pena. Por varios motivos, ¿no? Uno de ellos tú lo acabas de mencionar, Pedro, porque el adelanto de fallo no es la resolución en contra de la cual se puede interponer el recurso impugnatorio, es decir, el condenado no conoce los detalles del por qué precisamente ha sido condenado y a pena de 15 años de prisión. Y por tanto, desde la lectura del adelanto de fallo hasta que le notifiquen la resolución en su integridad, todo ese tiempo está imposibilitado de ejercer su derecho a impugnar. Y eso es uno de los elementos importantes que ha tomado en cuenta la Sala Constitucional para darle la razón a Ilian Heredia, que es Ilian Heredia quien ha interpuesto este recurso. Pero al haberse identificado ya la vulneración de los derechos fundamentales de Ilian Heredia, pues es evidente de que los efectos también tienen que hacerse extensivos, solamente de que se amerita una resolución especial distinta. Extensivos me refiero a Ollantumala, a Nadine Heredia y a todos aquellos quienes no han tenido la oportunidad de poder impugnar esta resolución a tiempo. Entonces, ¿aún queda pendiente la impugnación de la resolución para que sea excarcelado el expresidente? Bueno, en el trámite ordinario él ha sido ya condenado, ¿no? Pero luego se le leyó en su integridad el fallo, ahí el tribunal justificó el por qué se ha meditado imponer de manera inmediata la ejecución de esta pena. Sin embargo, recordemos de que la sentencia se ha emitido recién en una primera instancia, ellos ya han apelado y esto va a ser dilucidado en una segunda instancia al tema de fondo, es decir, a la condena por el delito de lavado de activos y otros. Pero este recurso constitucional es simbólico, Pedro, en atención a que ya el tribunal ha leído en su integridad el fallo. Digamos, es un mensaje para aquellos jueces quienes en el adelanto de fallo cumplen con imponer de manera inmediata la ejecución de la pena. Pero esa sentencia constitucional, Pedro, no tiene efectos prácticos ya en el caso Ollantumala. Ya, pero siento un precedente. Pero ese precedente solamente se sienta como un antecedente para otras situaciones similares que quieran tomar otros magistrados, o va a pasar algo con los magistrados que mandaron a prisión efectiva inmediatamente luego de leerse el adelanto del fallo sobre el expresidente. Bueno, del ámbito constitucional resulta un precedente importante, un mensaje para todos aquellos jueces que con el adelanto de fallo traten de imponer la ejecución inmediata de la sentencia. Pero ya respecto a los jueces, es decir, a la actuación, incluso entre líneas se deja interpretar, Pedro, de que ha sido una actuación arbitraria. Los afectados, léase Ilian Heredia, Ollantumala, Nadine Heredia, todos los condenados, pueden también activar un canal administrativo ante la Junta o ante el órgano de control en contra de los jueces. Pero eso sería más que nada una sanción administrativa, pero ya no tendría ningún efecto ni sobre el caso y es poco probable de que eso amerite que destituyan o suspendan a los jueces quienes leyeron el adelanto de fallo. Claro, y es importante precisar esto, justamente lo que terminó siendo el alcance de la segunda sala constitucional, porque cuando se leyó uno se pensó inmediatamente que van a liberar a Ollantumala. Y esto, por ejemplo, ¿le favorece a Nadine Heredia esta decisión que ha tomado la segunda sala constitucional?
Bueno, ese es un punto importante, Pedro, porque recordemos de que Nadine Heredia alegó arbitrariedades en el trámite del juicio, pero ella principalmente alegó una arbitrariedad respecto a la sentencia en sí, es decir, del por qué en este caso, utilizando pruebas prohibidas de Brasil que habían sido de alguna manera anuladas en ese país, pudieron validarse en el nuestro y a raíz de ello emitirse una sentencia condenatoria. Pero también ha jugado un rol importante, y esto generado por los propios jueces, que una alegación de arbitrariedad y ensañamiento de los jueces se dé precisamente con la imposición de la ejecución inmediata de la pena. Yo creo que eso no aportó a favor de los jueces, ni tampoco del Estado peruano, porque finalmente el asilo que le otorga Brasil a Nadine Heredia enfoca el global. De hecho, ni bien se le otorgó este asilo, muchos funcionarios brasileños y sobre todo su abogado y el ministro de Relaciones, quien fue citado al Congreso brasileño, señalaron de que era un procedimiento irregular a través del cual se le había impuesto la sentencia condenatoria a Nadine Heredia. Y es evidente que el adelanto de fallo también ha jugado un rol, digamos, la cereza del pastel de los argumentos que ha utilizado Nadine Heredia para que se le pueda otorgar este asilo. Pero, doctor Carrión, ahora usted menciona el caso de las pruebas inválidas que se aleguen en los procesos contra Ollantumala, Nadine Heredia, y bueno, y esto por alcance, por extensión a otros expresidentes o personas vinculadas al tema político, en el caso Lavallato, desde Brasil. Y se conoció la semana pasada que precisamente el Ministerio Público Federal de Brasil suspendió los acuerdos de cooperación jurídica con el Perú en el caso Lavallato, determinando que las pruebas que están utilizando en esas investigaciones no son correctas, son inválidas. Y el caso Ollantumala, Nadine Heredia, podría verse afectado en la sentencia, podría declararse nulidad, lo mismo que está pasando en el caso Pedro Pablo Kuczynski bajo investigación también, lo mismo que pasa, por ejemplo, en el tema de cócteles con Keiko Fujimori y otras investigaciones más que siguen vigentes en torno, por ejemplo, al expresidente Alan García, también que vinculan el tema de Susana Villarán. O sea, personajes políticos que han estado completamente embarrados en el tema de coimas, sobornos de Lavallato. El hecho que en Brasil se haya suspendido la cooperación jurídica, determinando que aquí en el Perú se estaban utilizando de mala forma las pruebas, ¿podría generar la caída en cadena de estos casos? Mira, Pedro, el día de ayer justamente se conoció a través de un medio de comunicación esta comunicación precisamente de la Oficina de Cooperación brasileña hacia nuestro país, de los motivos por los cuales se suspendía esta cooperación internacional. Y dentro de los motivos se señala precisamente el incumplimiento de nuestro país del uso de las pruebas generadas en Brasil. Y eso es importante, ¿no? Porque lo que están diciendo los brasileños es, aquí han habido pruebas que no debiste usarla en ninguno de los casos que ahora se siguen adelante en Perú. Ahora, ¿eso puede afectar qué casos? Bueno, el caso Ollantumala hemos visto que no se vio afectado, porque recordemos de que incluso no asistieron los funcionarios brasileños de la empresa Odebrecht al juicio oral, no se presentaron, pero lo que hizo el tribunal es, bueno, vamos a leer las declaraciones que previamente ellos han brindado y esas las han validado como prueba fundamental para la imposición de la condena. Entonces, yo creo que eso no va a afectar necesariamente a los casos que ya se encuentran en juicio oral, o por comenzar el juicio oral, como el de Susana Villarán. Pero doctor Carrión, si estamos hablando del juicio oral, ese juicio oral se está armando sobre la base de pruebas declaradas inválidas por Brasil. Claro que sí. Ahora, el tema es el siguiente, Pedro. Decía que no necesariamente van a afectar en atención a los precedentes que los jueces están utilizando, o el criterio que están utilizando para valorar estas pruebas. Oye, el caso de Ollanta es un indicativo, y es más, este mismo colegiado es el colegiado que va a ver el caso de Susana Villarán. Entonces, vemos de que ya ese presente de sí usar las pruebas a pesar de que se han generado de manera arbitraria en Brasil, van a ser valoradas en el mismo sentido. Lo que no significa, Pedro, y ahí contesto tu pregunta, de que así condenen en una primera o segunda instancia, pueda, por ejemplo, el Tribunal Supremo, a través de una casación, imponer correctivos o incluso anular los juicios. O incluso, si es que ya la Suprema da la venia de que han sido bien condenados, recuerda que todavía existe la justicia constitucional y puede finalmente el Tribunal Constitucional, entiendo que después de algunos años, analizar si es que realmente los casos vinculados a Lavallato y las eventuales condenas son arbitrarias en atención a la utilización de pruebas prohibidas, que lo está señalando el propio gobierno brasileño, la judicatura brasileña. Entonces,
todavía queda mucho trecho en adelante, Pedro, pero yo creo que en efecto las sentencias, las resoluciones que se han emitido en Brasil, anulando condenas, anulando procedimientos, de todas maneras van a tener un efecto en el inmediato o en el mediano plazo en nuestro país. Y respecto al tema del expresidente Martín Vizcarra también, se ha conocido, por ejemplo, que ya cerca de que el Poder Judicial emita su fallo por el caso Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, su abogado Erwin Sicha ha descartado que el expresidente vaya a fugarse del país porque se está conociendo de la posible fuga de Martín Vizcarra a Bolivia, que estaba intentando llegar hacia Bolivia. En ese contexto, ¿qué acciones podría tomar el Poder Judicial? Tratándose de una información de la presunta fuga, ¿podría valorarse esto como un intento de obstaculizar una inconducta procesal que inmediatamente disponga también un cumplimiento efectivo de una posible condena sobre Martín Vizcarra? Esa podría ser la principal consecuencia en este caso, Pedro. Es decir, lo mismo que se hizo con el caso Yantumala, pero en este caso el tribunal tendría los suficientes elementos para decir de que con el adelanto de fallo ya de alguna manera debería de impedirse la fuga de Martín Vizcarra y por tanto imponer la prisión efectiva y la ejecución inmediata. Sin embargo, ahí ya nos chocamos con esta última resolución emitida en instancia constitucional. Pero hay un punto importante también, Pedro. Los jueces no siempre tienen que recurrir en primer lugar al adelanto de fallo. Los jueces pueden, en la citación después de culminado el juicio, leer el fallo en su integridad. Y así se evitarían absolutos problemas porque ya el condenado podría conocer a detalle cuáles son los argumentos por los cuales en efecto va a ir a prisión, activar su posibilidad, su facultad impugnativa y simplemente ya no se transgredirían los derechos, en este caso de Martín Vizcarra. Y esa es una solución que los jueces también deben de repensar, porque el adelanto de fallo ya va a ser alegado como una imposición arbitraria de una sanción, pero en lugar del adelanto de fallo yo creo que lo más razonable sería que más bien aceleren la elaboración y estructuración de la sentencia integral, Pedro. Y con ello, incluso en el caso de Martín Vizcarra, podrían ordenar en base al peligro de fuga o de obstrucción que puedan identificar, ordenar en este caso también la ejecución inmediata. Pero ¿cuál es el sentido de una lectura de adelanto de fallo y no leer la sentencia completa? Si lo que vas a hacer es emitir una información en el adelanto del fallo que vas a condenar a esa persona, ¿no le estás alentando a que se fuga, que se esconda? Mira, Pedro, el adelanto de fallo tiene una naturaleza temporal, porque ni bien culmina la última sesión del juicio, pues los jueces tienen 8 días para poder pronunciarse. Y en 8 días no puede necesariamente estructurarse un fallo en su integridad cuando han pasado muchos meses o incluso en ocasiones años, como en el caso de Vianta, para poder llegar a la culminación del juicio. Es por eso que los jueces, ante la premura del tiempo y para que no se quiebre el juicio, porque tiene que haber un pronunciamiento, cumplen con leer simplemente un adelanto de fallo. Pero por ese tiempo no les es posible ya leer o estructurar el fallo en su integridad. Esa es la única explicación, Pedro, la explicación del tiempo. Y porque ellos no tienen, digamos, mucho espacio temporal para poder estructurar el fallo en su integridad. Es por eso que recurren al adelanto de fallo y las consecuencias que ya hemos visto, ¿no? Bueno, y en el caso particular de Martín Vizcarra, ¿usted cree que hay suficientes elementos para que él sea condenado? Bueno, es un caso, diría yo, probatoriamente hablando, Pedro, redondo, porque no solamente existen colaboradores eficaces, testigos, porque siempre se dijo de que solamente eran versiones, ¿verdad?, que manejaban acerca del cobro de coimas, sino que en este caso existe la trazabilidad de los dineros. Y los testigos, quienes precisamente han manejado los dineros en las diversas etapas de la entrega a Martín Vizcarra. Entonces, eso es importante. Yo creo que eso es probatoriamente hablando mucho más justificable para la emisión de una sentencia condenatoria que la mera versión de los colaboradores o de testigos. Pero en el caso de Martín Vizcarra, incluso la persona que entregó el dinero dice, sí, yo le entregué. La secretaria dice, sí, yo le llevé. El chofer dice, sí, yo también llevé. O sea, hay varias personas en el proceso Martín Vizcarra que terminan diciendo que la coima llegó donde Martín Vizcarra. Claro. Y es Martín Vizcarra el que dice, a mí nunca me dieron nada, es mentira. Claro. No solamente la versión de los testigos que han manejado los dineros, Pedro, sino la trazabilidad. Es decir, cuándo extrajeron dinero de la empresa, el administrador para qué lo solicitó,
por qué derivó dineros en efectivo, una parte u otra parte. Me refiero a esa trazabilidad del dinero que ampara justo lo que tú acabas de mencionar, la versión ya de los propios testigos que tuvieron en sus manos los dineros. Ese es un punto importante porque se suele imputar a la Fiscalía el hecho de que únicamente arme un caso con testigos o colaboradores. Pero yo creo que en el caso de Martín Vizcarra sí existe una particularidad y es la propia trazabilidad de los pagos de los dineros. Claro, en buen cristiano. Además, además, doctor Carrión, además de que alguien dice, mire, yo le di la plata, ok, le dice la Fiscalía, demuéstrame que tú diste la plata. Perfecto, aquí está el documento de retiro del fondo. Tal fecha, le entrega a tal persona, o sea, le presenta la ruta de ese dinero hasta que llegue a la mano de Martín Vizcarra. Con pruebas de por medio, va la confesión de parte. Bueno, y eso precisamente sería el elemento por el cual aquí yo creo el tribunal va a imponer una sentencia condenatoria, Pedro, ¿no? Simplemente por todos los elementos que estás mencionando y que acabamos de conversar. La trazabilidad, los testigos, la recepción de dineros, porque normalmente los imputados no reconocen la recepción de dineros, es parte también de su derecho de defensa, pero yo creo que aquí la trazabilidad es trascendental para la imposición de una sentencia condenatoria. Doctor Carrión, para terminar, para cerrar, hace un tiempo atrás, hace poco nomás, Alejandro Toledo pidió que se varíe su prisión efectiva por arresto domiciliario al haber pasado el límite de edad de 80 años, según una norma dada por el Congreso de la República. Vladimiro Montesinos cumplió 80 años. ¿Él podría solicitar arresto domiciliario? Mira, yo creo que aquí es un tema de interpretación normativa, porque el Congreso de la República ha emitido una norma por la cual señala que los mayores de 80 años, y esto es lo más importante, Pedro, y en atención a razones humanitarias, podrían cumplir la sentencia condenatoria o bien con una detención domiciliaria, es decir, en su casa, o bien con ciertas restricciones en la comparecencia. Entonces, no es automático, no significa de que ya Vladimiro Montesinos o incluso Osman Morote, ¿no? o el propio Toledo cumplan 80 años y ya se sometan a esta norma. ¿Por qué? Porque falta analizar el elemento por razones humanitarias, es decir, temas de salud, temas de, digamos, psicológicos, temas de personalidad, todo ello tiene que ser evaluado. No significa de que la edad simplemente genere una detención domiciliaria o una comparecencia con restricciones. Y ese es el punto más importante. Alejandro Toledo va a poder demostrar un deterioro de su salud, en su salud, y que por esas razones humanitarias deba de pasar el resto del tiempo de prisión más bien como una detención domiciliaria, en el caso de Osman Morote o Vladimiro Montesinos. Ese es el principal inconveniente, creo yo, Pedro, que tienen estas personas para someterse a los alcances de esta ley. No es un beneficio automático en cuanto cumplan 80 años. En lo absoluto. Y se ha ido malinterpretando la norma, porque la norma dice expresamente quienes cumplan 80 años y por razones humanitarias. Cumplir 80 años y por razones humanitarias. Es decir, hay dos presupuestos, hay dos condiciones. La única no es la edad, sino también las razones humanitarias. Perfecto, doctor Carrión. Muchas gracias por la comunicación alcanzada.